Cuando hablamos de criaturas prehistóricas, el primer nombre que nos viene a la cabeza es el de los dinosaurios, ¿verdad? Sin embargo, hay muchos más que han existido durante millones de años y siguen existiendo hoy en día. Esté atento para conocer 20 criaturas prehistóricas que siguen vivas hoy en día. Número 20. Megalodón. Hay rumores de que los megalodones todavía existen en las profundidades de los océanos. Si por casualidad esto es cierto, entonces el océano no debería ser un lugar que nadie debería estar interesado en explorar o probablemente quiera ir de vacaciones. El megalodón puede adentrarse mucho en el océano, entre 15 y 20 metros. Esta criatura es más peligrosa que todas las especies de tiburones juntas. La probabilidad de que un barco sobreviva a un ataque de megalodón es muy escasa, ya que apoya su gigantesco peso sobre el barco presa y agita el mar violentamente para descontrolar a su presa. Sepa que un megalodón puede medir entre 15 y 18 metros de longitud. Según Robert Boesnecker, se supone que podrían haber muerto de inanición en el océano porque un megalodón necesita mucha comida para sobrevivir. Pero si es que aún existen megalodones, sus colonias deberían estar en la parte más profunda y oscura del Océano Pacífico, que los humanos aún no han explotado. Recuerde que se cree que el 80% del fondo marino no ha sido explorado. Número 19. Esponja. Cuando oímos esponja, lo primero que nos viene a la mente es ese utensilio de cocina, o la famosa animación infantil, Bob Esponja. Pero esta criatura no es nada de eso. La esponja es una criatura acuática que, según los científicos, vive desde hace unos 540 millones de años. Muchos creían que se habían extinguido. Pero en julio de 2021, una geóloga canadiense, Elizabeth Turner, encontró en aguas profundas unas esponjas marinas de 890 millones de años de antigüedad. Esto indica que las esponjas encontradas tienen casi 1.000 millones de años. Asombroso, ¿verdad? Otra cosa emocionante sobre estas esponjas es que hay unas 5.000 especies de ellas en el mundo. También podemos llamarlas criaturas inmortales, porque sus cuerpos no mueren ni se dañan. Cuando algo le ocurre a cualquier parte de su piel, ésta se regenera y vuelve a su estado original. La esponja es una criatura prehistórica con rasgos y características divertidos. No son de las que se extinguen rápidamente con el tipo de rasgos genéticos que tienen. Número 18. Hoatzin. Los hoatzins son comunes en los cielos de Colombia. Son el tipo de aves que no se ven fácilmente volando por ahí, como la paloma, águila o loro. Tienen un olor característico que emana naturalmente de su cuerpo. Por eso también se les llama pájaros apestosos. Su olor los delata. Por su olor sabes que hay un hoatzin por ahí. Pero no te tapes la nariz, no es tan grave. Este olor se debe a su forma de comer y digerir los alimentos. Digieren su comida con la ayuda de unas bacterias que tienen en la garganta y el estómago. A diferencia de otros animales que pasan la comida al estómago, los ocinos la pasan a una parte muscular del cuello. Esto retrasa la digestión de los alimentos. De hecho, a veces tardan 48 horas en digerir la comida. Además, debido a la indigestión que suele producirse después de comer, tienden a hincharse mucho, lo que provoca olor corporal. También les cuesta volar hasta que digieren completamente la comida que tienen en la parte muscular del cuello. Se dice que el hoatzin ha vivido millones de años y puede decirse que vive en el bosque. Interesante, ¿verdad? Con lo difícil que les resulta alimentarse y su incapacidad para volar bien mientras digieren la comida, uno pensaría que ya se habrían extinguido todos. ¿Qué extraña es la madre naturaleza? 17. Esturión 17. Esturión. El esturión es el miembro más antiguo de la familia de los peces óseos. En promedio, tienen unos 2.000 años de antigüedad. Tienen aletas muy parecidas a las de un tiburón. Y también tienen cuerpos adorables. Su piel es suave, lo que hace que tocarlos resulte tan fascinante. Miden 12 fts de largo y pesan hasta 2.600 libras. Los esturiones se parecen a los tiburones, pero definitivamente no son tiburones. Uno fue capturado en Rusia en 2006. Antes de eso no ha sido fácil verlos por ahí, ya que son muy raros. Sin embargo, no se limitan únicamente a Rusia. Se han encontrado en Norteamérica. De hecho, se encuentran más en Norteamérica. Se alimentan de peces más pequeños y otras cosas comestibles que encuentran en el agua. Viven a gran profundidad en el agua, por lo que es muy difícil para los depredadores llegar hasta ellos. No es de extrañar que hayan sobrevivido tanto tiempo. 16. Tortuga caimán. Como su nombre indica, este animal se parece a un caimán y a una tortuga al mismo tiempo. Es curioso que un animal pueda parecerse a otros dos al mismo tiempo, y ni siquiera se trata de un caso de mutación o híbrido.
Aunque no es tan grande como un caimán, pesa más de 174 libras y también está considerada como una de las tortugas de agua dulce más pesadas del mundo. Las tortugas mordedoras caimán son tan raras que no es fácil verlas en los alrededores. Sin embargo, según las investigaciones, existen desde hace más de 150 millones de años. 15. El perezoso gigante de tierra. El perezoso gigante de tierra es una de las bestias terrestres que ha dominado la Tierra a lo largo de los años. Sin embargo, hace unos 8.500 años ocurrió algo muy divertido y extraño. Algunos mamíferos terrestres desaparecieron y aún no han regresado. Uno de estos mamíferos desaparecidos es el perezoso terrestre gigante. Algunos científicos creen que el perezoso gigante de tierra vivió una vez con los humanos, y se cree que siguen vivos incluso en la actualidad. Hoy se habla de una enorme criatura de 2 metros de altura, y otras descripciones coinciden con la del perezoso terrestre gigante. Algunos lugareños también declararon que se habían encontrado con una criatura que coincidía con la descripción del perezoso gigante de tierra. Este animal ha vivido más de 5 millones de años en tierra firme. El movimiento del perezoso terrestre gigante es muy lento, quizá debido a su peso, y al igual que las aves apestosas, puedes oler al perezoso gigante antes de verlo. Sin embargo, aunque bastante raro, este animal ha sido avistado por varias personas en la selva amazónica. David Oren, un científico, dijo que está más cerca de encontrar un perezoso gigante de tierra. Se dice que este animal pesa más de 400 libras. Este animal también se dice que es tímido y puede ser feroz cuando asustado por la gente. Hace un sonido muy extraño pero fuerte, como un jet volando extremadamente bajo. Número 14. Waki Wobbegong. Comparado con todos los gigantes marinos que se han extinguido, el Waki Wobbegong no es más que un bebé. El Waki Wobbegong, por pequeño que sea, ha vivido durante más de 115,000,000 años en la Tierra. Es una criatura de agua dulce y vive en el fondo del océano, en las partes más profundas del agua. Al igual que un camaleón, el Waki Wobbegong tiene el atributo único de camuflarse en el suelo del agua para atrapar a sus presas y esconderse de los depredadores. Por suerte para nosotros, los humanos, el estrafalario Wobbegong es inofensivo para los humanos, excepto si lo pisas o lo asustas innecesariamente. Si se les pisa, pueden devolver el ataque con una mordedura muy desagradable que puede provocar un dolor agudo. Así que, al igual que no querrías pisar la cola de una serpiente, por favor, mantente alejado de pisar a un Wobbegong chiflado. 13. Salamandra sobredimensionada. En general se dice que las ranas son adorables. Pequeño, mono y simpático. Sin embargo, hay algunos anfibios que hacen que las ranas parezcan básicas. La salamandra de gran tamaño es un ejemplo típico. Se dice que tienen alrededor de... Mide 180 m de largo y puede pesar unos 15 kilos. Esto los convierte en los anfibios más grandes del mundo jamás conocidos. ¿Adivina cuántos años llevan existiendo en la Tierra? La friolera de 170 millones de años. Aunque su número ha disminuido a lo largo de los años, las estadísticas muestran que todavía hay más de 5,000 ejemplares de esta salamandra de gran tamaño en la Tierra. Algunos humanos los consideran comestibles y consumibles. Esta es una de las principales causas de su disminución. Es interesante. Algunos de ellos tienen una mutación genética que hace que su piel sea súper brillante, haciéndolos fácilmente visibles para sus depredadores y cazadores furtivos. Esta mutación genética también ha hecho que la caza de presas sea todo un reto para ellos, ya que son fácilmente detectables a distancia. Igual que el chiflado Wobbegong, los que no padecen este trastorno genético tienen una forma única de atrapar a sus presas y escapar de los depredadores. Simplemente se camuflan en la roca o tierra más cercana a su alrededor. Número 12. Quimera, el pez fantasma. La quimera es una criatura de agua dulce. También se la conoce como pez fantasma por su aspecto brillante y translúcido. Viven en la parte profunda del agua y no les interesan las presas más grandes que un pulpo. Esto también indica que no tienen interés por los humanos. Los peces fantasma son animales superinteligentes que pueden detectar presas y depredadores a una distancia de hasta 3 metros de ellos. Con toda la fama que tienen, solo les interesa alimentarse de peces pequeños y otras criaturas menores. Aunque tienen el aspecto físico de un tiburón, no son tiburones. Solo pueden clasificarse como parientes de los tiburones. También tendrías razón al llamarlos tiburones fantasma, porque es exactamente lo que parecen. Pero no te asustes, disfruta de las vistas. Las quimeras también pueden sumergirse hasta 10,000 pies bajo el agua, lo que las hace muy raras, creando así la idea errónea de que se han extinguido. Esta criatura ha vivido durante más de 280 millones de años en las aguas profundas y todavía existen. Once. El oso de cara corta.
El oso de cara corta tiene un rostro similar al de un bulldog. Ahora te preguntarás cómo es posible que un oso y un perro se parezcan, ¿verdad? Sí, el oso de cara corta es así de raro. El oso de cara corta no solo tiene cara de bulldog, pero también comparte algunas otras características con él. Gruñe salvajemente con la boca aguada y tiene unas mandíbulas superfuertes. Los osos de cara corta son comunes en Norteamérica y Asia. Por desgracia, su número se redujo drásticamente hace 11.000 años. Incluso se presume que se han extinguido en la actualidad. Sin embargo, los científicos no tienen una respuesta o explicación para el misterio que se esconde tras la desaparición de estas criaturas. Esto se ha relacionado con el cambio climático. Sin embargo, aunque nadie ha podido mostrar un rasgo fiable de esta criatura, se cree que siguen existiendo y deambulando por Norteamérica y Asia. Según los informes, se han visto algunos en la nieve de Canadá y también en Asia. Sin embargo, no hay pruebas concretas de que sigan existiendo. Número 10. Dinosaurio Congo. Se cree que los dinosaurios murieron hace 60 millones de años. Pero ¿y si te dijéramos que en realidad no murieron todos y que algunos siguen escondidos en alguna cueva? En fin, un dinosaurio del Congo ha sido avistado en el Congo, tal y como su nombre indica. Verás, aunque no se ha demostrado que siga existiendo realmente, los lugareños que viven en el Congo han testificado que han tenido encuentros con esta criatura. Se dice que la criatura del Congo mide 35 pies de largo. También tiene la piel marrón con un cuello muy largo y flexible. Se dice que vive sobre todo en cuevas. Además, el informe muestra que se alimenta de elefantes y cocodrilos. Imagínate lo grande que es esta criatura si puede alimentarse de animales tan grandes. Porque hasta ahora no se han tomado fotografías de esta criatura. Se ha presumido que la existencia del dinosaurio del Congo no es más que un mito, ya que no hay pruebas fehacientes en línea que demuestren su existencia. También se ha informado de que el animal está siendo objeto de una agresiva caza y captura, con el propósito principal de probar su existencia y probablemente capturarlo para examinarlo. Sin embargo, toda esta caza había sido en vano. De 1980 a 1981, el maestro cazador Ray McKay se adentró en el lago del Congo en busca de esta criatura. No solo fue incapaz de encontrarla, sino que no pudo hallar ninguna prueba, salvo los testimonios que compartieron los lugareños que viven alrededor del lago. Pero, ¿podría existir realmente esta criatura y ser tan difícil de detectar? ¿Viendo lo gigantesco que es? Díganos lo que piensa en los comentarios. Número 9. Montana Direwolf. Se dice que esta criatura se extinguió hace millones de años. Sin embargo, en 2018, los informes muestran que una misteriosa criatura fue abatida en la propiedad de alguien. Se dice que esta criatura tiene un parecido muy llamativo con el lobo huargo de Montana. El lobo huargo de Montana, al igual que cualquier otro animal salvaje como el tigre, león o lobo, es un cazador feroz, lo que significa que podría ser muy perjudicial para el ser humano. Se cree que vivió en Norteamérica. La historia demuestra que el lobo huargo desapareció de la Tierra hace más de 13.000 años y no se ha vuelto a ver desde entonces. Sin embargo, el lobo huargo de Montana, abatido recientemente, ha suscitado muchas preguntas sobre su tamaño y características. Y si los humanos que viven en la zona donde fue abatido deben preocuparse. Se dice que los lobos huargos son más grandes que el lobo abatido. Sin embargo, muchos creen que su tamaño podría haber disminuido con el paso de los años. Aunque los científicos siguen mostrándose escépticos sobre la existencia del lobo huargo, se cree que aún existe y que podría estar escondido en algunas partes de los bosques que aún no se han explorado. 8. Titanoboa. Si sucede que la titanoboa todavía existe, entonces hay un gran problema. Los informes muestran que hace millones de años, la titanoboa era considerada la serpiente más grande del planeta. Se dice que una titanoboa típica mide unos 15 metros de largo y unos 3 de ancho. Una locura, ¿verdad? Se cree que la titanoboa existió hace más de 6 millones de años y que se extinguió. Sin embargo, teorías recientes han demostrado que aún podrían existir en la selva amazónica. El tema de la existencia de esta criatura surgió cuando los lugareños que viven cerca de la selva amazónica declararon haber visto una criatura con rasgos similares a los de la titanoboa. Sin embargo, dado que no existe ninguna imagen ni prueba fehaciente al respecto, la existencia de la titanoboa sigue siendo un mito o, como mucho, un rumor. 7. Mamut lanudo. Los mamuts lanudos existieron en tierra firme hace 10.000 años y se supone que se extinguieron. Sin embargo, algunos científicos creen que aún viven en las islas que rodean el océano Ártico. Los mamuts lanudos son como elefantes gigantes con pieles por todo el cuerpo. Medían entre 3 y 4 metros y pesaban entre 6 y 8 toneladas. En 2012, se avistó un mamut lanudo en la isla Ártica. Pero la gente supuso que era un elefante cualquiera vagando por la isla.
Las investigaciones también demuestran que los mamuts lanudos sobrevivieron a lo largo de los años escondiéndose en islas remotas, y se presume que aún hoy siguen vivos en las lejanas islas del Ártico. También se está experimentando con la recuperación de los mamuts lanudos. Se han invertido más de $15 millones en esta investigación. La idea es insertar el gen del mamut sagrado en un elefante y permitirle caminar y probablemente reproducirse. ¿Crees que este experimento funcionará? ¿Seguirán los mamuts lanudos caminando sobre la Tierra? Veamos cómo va. 6. Leopardus negrus. Al igual que los leopardos, esta criatura tiene una presencia muy feroz y puede ser muy agresiva con los humanos. Su aspecto puede calificarse de intimidatorio, y se dice que han vivido más de 1000 años. Los leopardos negros se dieron por extinguidos hasta el año 2009, cuando uno fue avistado en Kenia por un fotógrafo que afirmaba haberlo fotografiado en una de sus aventuras. Los habitantes de Kenia cuentan muchas historias sobre el leopardo negro que se pasea, aparece y les aterroriza por la noche. También revelaron que muchos de ellos no salen de sus casas por la noche por culpa de esta criatura. Ante la evidencia fotográfica de este fotógrafo, muchos habían creído que la existencia de esta criatura no era más que un mito. Sin embargo, estas pruebas demuestran que los leopardos negros siguen ahí fuera, acechando en bosques y cuevas. 5. Coelacanth. Los coelacanthos se encuentran sobre todo en la costa de África. No son el tipo de pez que se ve en cualquier sitio. Viven en lo más profundo del océano. Razón de más para suponer que se han extinguido. Los coelacanthos siguen muy vivos. De hecho, en 1938 se encontró uno nadando alegremente en la costa de Sudáfrica. Este pez tiene la piel de color negro con manchas escamosas blancas por todo el cuerpo. Es una belleza digna de contemplar. Un coelacanto adulto puede medir hasta 2,5 metros y pesar hasta 100 kilos. Se dice que los coelacantos viven a unos 2.300 pies por debajo del nivel del mar. En las laderas escarpadas y rocosas de las islas volcánicas tienen movimientos muy lentos y se alimentan principalmente de peces pequeños y cefalópodos. Por término medio, un coelacanto puede vivir unos 60 años. También se cree que existen desde hace más de 360 millones de años. Y como viven bajo las partes más profundas de los mares, a los depredadores les resulta difícil llegar hasta ellos. 4. Tiburón emplumado. Se supone que esta criatura marina se extinguió. Pero para asombro de todos, en 2007, esta criatura fue descubierta de nuevo en Japón. El aspecto físico del tiburón con branquias da mucho miedo, e incluso parecen más aterradores bajo el agua con su piel parduzca y distinta. Criatura de 6 metros de largo, vive entre 600 y 1000 metros de profundidad en los océanos Atlántico y Pacífico, aunque algunos se encuentran en aguas poco profundas. El atributo más divertido de esta criatura, al igual que en otros tiburones, son sus dientes. Tiene más de 300 dientes que utiliza para masticar a sus presas y también para atacar a los depredadores. Un tiburón con branquias tiene una boca gigantesca, mayor que la de un tiburón medio. Existen desde hace más de 80 millones de años en las profundidades marinas, aunque a mucha gente todavía le cuesta creerlo. Sin embargo, hoy en día solo quedan unos pocos vagando por las aguas profundas. En 2007, el personal del Parque Marino de Awashima, en Shizuoka, al sur de Tokio, capturó en vídeo a un tiburón de aleta amarilla. El personal había sido alertado por un pescador, que les dijo que había avistado una criatura parecida a una anguila con dientes afilados como agujas. Pruebas concretas de que los tiburones frágiles, aunque raros, siguen muy vivos. 3. Nautilus. El nautilo existe desde hace unos 5 millones de años. Uno de los atributos más singulares de esta criatura es su inigualable capacidad natatoria. Se les considera grandes nadadores. No es de extrañar que el significado literal de la palabra nautilus sea marinero. Los nautilos son criaturas marinas de aspecto irreal. Parecen tan redondos que su boca se traga su cola. Se alimentan de peces pequeños y viven en las zonas más profundas del mar. Esto les permitió eludir a los depredadores y sobrevivir durante tanto tiempo. Recientemente, se recolectaron 3 especies de nautilos en 3 lugares geográficos diferentes. La primera en Fiji, la segunda en Samoa Americana y la tercera en Vanuatu. Aunque tienen un aspecto similar, difieren en cuanto a su estructura genética y el tamaño de su caparazón y coloración. Se sabe que los nautilos solo nadan en aguas cuya profundidad no supera los 800 metros. Si lo intentan, su caparazón implosionará. Algunos investigadores han sido sorprendidos anteriormente matando nautilos para estudiarlos. En esta ocasión, utilizan un método no letal para estudiarlos, y para cuando los devuelven al agua.
habrían hecho lo que se llama eructar a los nautilos, lo que implica nadar con ellos unos 30 metros para asegurarse de que no tienen burbujas de aire atrapadas en sus caparazones. Número 2, Baiji. Esto suena más como un nombre chino, ¿verdad? Sí, porque el Baiji es una especie de delfín que suele encontrarse en China. También se le conoce como delfín blanco o delfín chino de río. Los científicos creen que estas criaturas aún existen, y algunas de ellas se encuentran en el río Yangtze, en China. El Baiji fue avistado y grabado en vídeo en el río Yangtze en 2007, después de que científicos medioambientales chinos lo declararan extinto en 2006. Este vídeo fue examinado por científicos medioambientales de China y confirmaron que era real. Esto significa que la criatura sigue muy viva. Después de que el vídeo se hiciera viral, se inició una caza del Baiji. Sin embargo, todos los esfuerzos de los científicos por darle caza y capturarlo fueron en vano. Tampoco pudieron encontrar ningún rastro del Baiji. Se llegó a la conclusión de que, puesto que solo podían registrar alrededor del 20% del río, significaba que el Baiji podría haberse adentrado mucho en el río. Antes de ser declarado extinto en 2006, el Baiji solía ser un delfín muy común, sobre todo en China y su entorno. Se identifican por su pico largo y delgado y por la característica forma de su cuerpo, con capacidades acústicas mejoradas para una mejor visión. En la década de 1950, la población de baijis en el río Yangtze se estimaba en al menos 1,000 personas. Pero una encuesta realizada en los años 80 revelaron que el número había descendido a solo 400. Por supuesto, no podemos descartar que las actividades humanas en el río Yangtze fueran un factor importante que amenazara a la especie de delfín. El río es uno de los principales centros de comercio económico de China y la gente pesca mucho en él. 1. Plesiosaurio. En 1977, una criatura que todo el mundo creía que no volvía a existir fue avistada en Japón por unos pescadores. Un pequeño barco japonés que faenaba alrededor de Nueva Zelanda atrapó en su red a la criatura, pero no era nada que los pescadores hubieran visto antes. Además, nunca tuvieron la intención de cazar un plesiosaurio, simplemente se lo encontraron por suerte. El plesiosaurio mide 1,5 metros de largo y también puede decirse que pesa alrededor de 400 libras. Cuando lo subieron a bordo, ninguno de los pescadores fue capaz de reconocerlo, y cada uno tenía opiniones diferentes sobre él. Algunos creían que se trataba de un plesiosaurio que sobrevivió a la extinción, mientras que otros pensaban que podría tratarse de un tiburón. Sin embargo, ambos tenían razón desde el punto de vista anatómico. Los plesiosaurios, al igual que los tiburones, tienen grandes aletas, cuellos largos y cabezas pequeñas. Los pescadores tuvieron que unirse para subir a bordo a la criatura debido a su peso. Además, no podían poner su cadáver con las demás capturas, pues temían que pudiera dañar a los peces que ya habían pescado. Así que tuvieron que devolverlo al mar. A pesar de estar asombrados por la captura, no pudieron evitar tomar unas cuantas fotos y muestras del tejido antes de devolverlo al mar. Fueron las imágenes las que se mostraron a los científicos japoneses. Tras una serie de exámenes, algunos científicos declararon que la criatura era un plesiosaurio, mientras que otros negaron que no lo fuera. El plesiosaurio se extinguió hace unos 8 millones de años, y estaría muy bien que se avistara una criatura así para aclarar que aún existe en la Tierra. ¿Podría ser un tiburón peregrino? Otros exámenes podrían ayudarnos a tener una respuesta más definitiva. ¿Ha visto alguna vez alguna de estas criaturas presuntamente extintas en algún lugar? Cuéntenos su historia en los comentarios.